Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y como dijo Carlos ya hace un momento, vamos a estar hablando del código de vestimenta para una gran fiesta. Y todos los que estamos aquí sabemos que ¿qué es eso del código de etiqueta? Vamos a cambiar de micrófono. Sabemos que es eso del código de etiqueta. El código de etiqueta son las reglas que nos dicen cómo debemos ir vestidos o cómo debemos comportarnos en diferentes eventos a los que podemos asistir, desde los más casuales hasta los más formales. Y entiéndase como los más formales, pues una boda, una fiesta de gala, y las reglas estas de etiqueta nos dicen para guardar una armonía cómo deben ser nuestro comportamiento, nuestra vestimenta y muchas otras cosas más. Y permítanme contarles lo que nos pasó a nosotros hace muy poquito tiempo. Nosotros fuimos invitados a una fiesta que era formal. Así que con anticipación nos preparamos para esa fiesta. Buscamos la ropa, buscamos los accesorios, los zapatos y fuimos preparándonos con tiempo para esa fiesta. Teníamos ya los detalles, todos esos detalles muy bien planificados, ya listos, pero ahí no está el detalle. El detalle estuvo cuando llegamos a la fiesta y nos sentamos a la mesa. Y Germán me permite utilizar esta anécdota, esta historia a modo de ejemplo, de introducción. Y es que cuando nos sentamos a la mesa y empiezan a traer los diferentes platos, el mesero traía loco al pobre Germán. Y lo traía loco porque este ser humano se empeñaba en usar los cubiertos que le daba la gana. El tenedor que tocaba, ese era el que usaba. Y venía el mesero, le cambiaba el cubierto y le decía, es así. Y volvía el próximo plato y le traía y él tocaba un tenedor y ese era el que usaba. Y el mesero volvía y le decía, que este no es, que es así, ¿cierto o no es cierto? Y ya Germán estaba un poco loco con la situación porque no estaba utilizando el orden según lo establece la etiqueta de mesa, que es de afuera hacia adentro. Pero él, mire, como lo sentía en su corazón, así hacía. Así que fue todo un show. Y gozamos en cantidad. Y yo sé que el mesero también se disfrutó el momento, porque yo creo que ya él estaba pendiente a ver qué Germán iba a hacer para ir allá a cambiarle los cubiertos. Pero yo les puedo decir que aunque él quizás no cumplió con la etiqueta de mesa, mire, con lo que sí cumplió a cabalidad fue con el código de vestimenta. Eso era una guapura andante. Él, mire, como dicen en mi país, se tiró la tela y eso quiere decir que estaba muy bien vestido para la ocasión. Y por lo general, en las invitaciones que recibimos a los eventos, pues además de incluir la información importante que todos conocemos, como el nombre del anfitrión, el nombre de los invitados, el lugar, la fecha, la hora, además de todo eso, también se incluye el código de vestimenta, donde le dice a los invitados quizás el color de ropa que van a usar para que esté todo como que en una armonía y todo muy bonito y para la foto, o el tipo de ropa, si es una ropa más casual, más elegante, más formal, y así pues guardan pues eso bonito para la actividad que tienen. Y aunque pareciera que eso es una tendencia actual o más contemporánea, el poder indicar en la invitación el código de vestimenta, permítame decirle que eso viene desde mucho antes. Y yo creo que no me lo vas a creer, pero el apóstol Pablo envió una invitación a los romanos donde incluyó, vamos a quitarme esto. Sí, porque sí. Si no se va a... Vamos. Ahí estamos.
el apóstol Pablo envió una invitación a los romanos donde incluyó el código de vestimenta. Yo no sé si usted se ha topado ya en la Biblia con esa invitación y la ha leído muy claramente, y yo creo que fue el que marcó esa tendencia de incluir en las invitaciones el código de vestimenta. Y vamos a leer esa invitación y ya usted me dirá si es cierto o no es cierto o me equivoqué en esto. Vamos a dar lectura a esa invitación que se encuentra en Romanos, en el capítulo 13, en los versículos 11 al 14. Vamos a dar lectura a esa invitación. Romanos 13, en los versículos del 11 al 14. Y vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera del 60 estos versículos. Y dicen así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la invitación. Una invitación un poco curiosa. No es como las que estamos acostumbrados a recibir en nuestras manos, pero ya se darán cuenta que contiene toda la información importante que debe tener a la mano para ese evento al cual nos están invitando. Y tenemos ahí todos los detalles y vamos a ir viéndolos poquito a poco en ese texto que hemos leído. El anfitrión o quien escribió la invitación es el apóstol Pablo. Eso lo tenemos claro. Los nombres de los invitados. Esta invitación se le entregó a los cristianos en Roma, los cristianos romanos, pero también estamos siendo invitados todos los cristianos en el mundo entero, así que somos invitados a este gran evento. El motivo del evento. ¿Cuál es el motivo del evento? El regreso de Cristo en poder y con toda gloria. Eso es lo que vamos a estar celebrando. La fecha y la hora de este gran acontecimiento será en cualquier momento. Incluso podría ser hoy. Lugar donde se llevará a cabo. Ahí donde estés. No tienes que trasladarte a ningún otro lugar. Ahí donde estés se va a llevar el evento. Y el código de vestimenta. Ahí es que nos vamos a centrar en esta mañana. En el código de vestimenta, mire, nada de ropas de noche, la vestimenta debe ser apropiada para el nuevo día. Nada de ropa de tinieblas, mire ese versículo 12, nada de ropa de tinieblas, solo de luz. Y como nos queremos preparar muy bien para este magno evento, como lo haríamos para cualquier otro evento que nos invitan, que vamos y buscamos y qué es lo que nos vamos a poner y buscamos en internet y cuál es la moda, como nos vamos a preparar muy bien para este evento, que puede ocurrir en cualquier momento, incluso puede ocurrir hoy, vamos a ver los detalles específicos que Pablo nos está diciendo acerca de esta vestimenta. Y para esto vamos a detenernos específicamente en ese versículo 13. No salga de ese versículo 13 que dice, andemos como de día. ¿Y cómo nos dice que vamos a andar? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y el apóstol Pablo lo primero que nos dice acerca de la vestimenta es que vístase de honestidad, honestamente. Y esto no es otra cosa que vivir una vida de manera recta, con sinceridad, sin engaños, reflejando la naturaleza de Jesús, quien es la verdad. Porque Jesús, que dijo del mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Así que reflejamos con la honestidad esa verdad que es la naturaleza de Jesús. Y la honestidad debe ser una cualidad que nos resalte a nosotros como cristianos. Y debe resaltar en cualquier lugar donde estemos. Debe resaltar, si estamos en nuestra casa, debemos ser honestos. Y si estamos en el trabajo, se nos debe catalogar de personas honestas. Y si estamos compartiendo con nuestros amigos, vecinos, deben ver en nosotros esa honestidad, en nuestras finanzas. En todo tiempo debemos mostrar esa honestidad. Y en un tiempo como este, en el cual nos ha tocado vivir, donde las mentiras se suelen justificar. Y si no, encienda la televisión y mire el noticiero, a ver si no se justifican muchas mentiras. Y donde las medias verdades también son como que aceptables. Los cristianos estamos llamados a vivir una manera totalmente diferente a esta. No podemos nosotros ser más de lo mismo, de lo que encontramos por ahí. Y en estos días hablaba con mi mamá y me decía que antes, cuando uno preparaba una carta de recomendación de otra persona, y entre las cualidades de esa persona decía que es cristiano, eso era como un plus que tenía esa persona, porque entonces el que estaba leyendo esa carta de recomendación podía entender que esa persona es honesta, que esa persona es sincera, que es leal, que es comprometida, que le va a hacer bien para lo que sea que estén recomendando, pero que ahora en este tiempo ya no es así. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ya no es así? ¿Por qué ya no está en ese alto nivel cuando decimos, esta persona es cristiana? ¿Qué ejemplo, qué testimonio estamos dando para que pueda decir, y eso, que es cristiano? Por eso el apóstol Pablo nos dice, en ese código de vestimenta, sé honesto, sé un ejemplo de honestidad. La persona honesta no engaña cuando va a una entrevista de trabajo. La persona honesta no toma las cosas que no le pertenecen. La persona honesta mantiene su palabra, dice la verdad, no copia en los exámenes, sigue las normas, paga lo que le corresponde, paga sus deudas, devuelve aquello que le prestaron y que no es suyo. No se asocia con personas deshonestas. Se muestra tal como es, admite sus errores y pide perdón cuando ha fallado. Y no solo tenemos que ser honestos con nuestras palabras, también tenemos que ser honestos con nuestras acciones y con nuestras actitudes, porque esta es una forma de glorificar a Dios y dar testimonio de nuestra fe, de quién hemos creído y quiénes somos. Y podríamos citar muchísimos textos bíblicos que nos apoyan en esto de ser honesto, pero les voy a compartir lo que dice en Proverbios, capítulo 12, en el versículo 22. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Por eso, la primera característica de este código es vestirse con honestidad. Vamos a ver el segundo que nos dice acerca de la vestimenta y es vístase de autocontrol evitando los excesos. En ese versículo 13 dice clarito, muy clarito, no en glotonerías y borracheras. O sea, evita los excesos, autocontrol, dominio propio. Se refiere a esa capacidad que tenemos de poder controlarnos. Y esto implica tomar decisiones conscientes y responsables para no llegar a los excesos. Esos excesos que nos hablan aquí, pero podemos mencionar muchos otros excesos que son dañinos para nosotros, para los que nos rodean. Así que tenemos que ejercitar ese dominio propio. Y el primer exceso que nos habla en este versículo 13
es el de la comida. Y yo estoy muy consciente, que esto de hacer dieta no es fácil. No lo es. Pero el balance y el cuidado es necesario. Y si usted es diabético, debe cuidar los dulces, debe cuidarse de comer mucho dulce, es azúcar. Si tienes problemas de colesterol alto, limita las grasas saturadas y los alimentos ricos en colesterol. Si tienes problemas de corazón, reduce la sal y el consumo de las grasas saturadas. Si eres propenso a la gota, evita las bebidas alcohólicas y los mariscos. Y así podemos seguir mencionando si padeces de los riñones, o si padeces del hígado, o si padeces de... Pues tenemos que tener cuidado con aquello que los mismos doctores nos han dicho, limita esto, evita esto otro, para cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en estos días que tenemos libre, y como que las visitas a la nevera aumentan, pues tenga cuidado, tenga cuidado. El segundo exceso que nos menciona este versículo 13 es las bebidas alcohólicas. Y la Biblia misma nos advierte sobre los peligros del consumo excesivo del alcohol. Se menciona que el exceso de vino lleva a la locura, lleva a la violencia, lleva a la pérdida de control y a la ruina. Y si no me cree, usted tome nota por ahí y escriba Proverbios capítulo 20, versículo 1, Proverbios capítulo 23, los versos de 29 al 35, para que vea que la Biblia habla de este exceso en las bebidas alcohólicas y además enfatiza esa importancia que debemos tener a la hora de la moderación y de la responsabilidad que tenemos en el consumo de las bebidas alcohólicas. También podemos ver Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, y en Tito, capítulo 2, versículo 3. Necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo para evitar caer en los excesos y vivir una vida centrada en Dios, en lugar de ser controlados por los deseos de la carne, que sea el Señor quien nos gobierne y que su Espíritu nos ayude en esto de tomar responsabilidad y ejercer un buen dominio propio. Pablo señala en Primera de Corintios, en el capítulo 6, los versículos 12 y 13, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, todo me es lícito, mas no todo me conviene, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y hablando de esto, de la inmoralidad sexual, vamos a lo tercero que nos dice Pablo acerca de nuestra vestimenta, y es vístase de pureza. Vístase de pureza, no en lujurias y lascivias. Si no vamos a estar en lujurias y lascivias, nos tenemos que vestir de pureza. ¿Y esto qué implica? Vivir una vida moralmente limpia en este tema relacionado con la sexualidad. Estamos hablando de no caer en la fornicación, en el adulterio y en otras formas de conducta sexual que son inapropiadas. Y no solo eso, no caer en esa conducta, sino también velar por nuestros pensamientos y deseos que sean puros, que haya pureza en nuestro pensamiento. Y yo les voy a decir una cosa, no hay manera suave, no hay manera quizás delicada en que yo pueda decir esto de que la inmoralidad sexual destruye, corrompe
y puedes silenciar el propósito de Dios en tu vida. Llevar una vida sexual inmoral no agrada a Dios. Y quizás puedes esconder tu pecado a otras personas. Y quizás puedes hasta engañarte a ti mismo por un tiempo. Es posible que ocurra esto. Pero no te puedes esconder de aquel que todo lo ve. Eso es imposible. Y Dios nos ama tanto y tanto y tanto que nos llama a vivir en libertad y pureza. Pero como dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Recuerden lo que le pasó a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un hombre también que cayó en la inmoralidad. Miró a Betsabé, deseó a Betsabé y adulteró. Y luego, en su intento de encubrir su pecado, ¿qué hizo? Provocó la muerte del esposo de ella. Pero en medio del dolor que él sentía, en medio de las consecuencias que estaba enfrentando, David clamó al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y en el Salmo 51:1 nos dice lo que él dijo. Y él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y claro, Dios no ignora el pecado, pero tampoco desprecia, desprecia un corazón que se humilla ante Él y clama a Él. Y no importa cuánto hayas caído, si te humillas, Él te restaura, Él te perdona, Él te viste de pureza. Así que vístase de pureza. Lo cuarto que nos dice acerca de la vestimenta es: vístase de paz, no en contiendas. Y si no podemos estar en contiendas, en peleas, en riñas, pues tenemos que vestirnos de paz. Y la paz que hemos recibido de Dios, esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, esa paz es la que nosotros debemos buscar con los demás, con los que nos relacionamos. Esto significa que debemos ser rápidos para perdonar, pero lentos para airarnos. Esto significa que debemos estar dispuestos en todo momento a reconciliarnos con aquellos que nos han herido, pero que nos han pedido perdón. Y debemos buscar esa reconciliación. Y en la iglesia, vestirnos de paz significa e implica que debemos mantener la unidad, evitando las divisiones y evitando las contiendas. En Efesios, capítulo 2, en el versículo 14, dice que Cristo es nuestra paz. Y si Cristo es nuestra paz, nosotros tenemos que promover también la paz con los demás y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo quinto y lo último que nos dice en el código de vestimenta acerca de estos detalles específicos para estar preparados en todo tiempo para ese gran evento de reencontrarnos con nuestro Señor, es vístase de alegría, no en envidia, no en envidia, vístase de alegría. Nuestra vestimenta debe ser alegre, porque la envidia es un sentimiento de tristeza. Y esto surge cuando alguien quiere lo que tiene otra persona, no solamente en lo material, en las cualidades,
en los logros y hasta la felicidad de otra persona. Y envidiar destruye la alegría. Y yo no sé si ustedes recuerdan la parábola de los obreros de la viña. Eso se encuentra en Mateo, en capítulo 20. ¿Se acuerdan de esa parábola? Cuando un hacendado salió muy de mañana a buscar obreros que trabajaran en su viña y salió en diferentes horas del día buscando y contratando a obreros que pudieran trabajar en su viña y acordó con cada uno el salario que le iba a pagar. Y a pesar de que algunos trabajaron todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, y otros trabajaron muy poquito, a la hora de recibir su paga, todos recibieron el mismo salario. Y el salario fue de 1 denario, sin importar ese tiempo que hubieran trabajado. Y al final, cuando todos recibieron la paga, los primeros que habían comenzado a trabajar estaban como que enojados, disgustados, porque recibieron la misma paga que aquellos que comenzaron al final del día. Ya no le era tan buena esa paga. Al principio sí, fíjese, cuando le dijeron lo que le iban a pagar, estaban muy satisfechos, muy contentos, aceptaron, firmaron el contrato, pero ya no les parecía buena. ¿Y qué dijo el hacendado? El hacendado les recordó, mira, yo te estoy pagando lo que yo acordé contigo, ni más ni menos. Y además, yo soy dueño de esto y yo puedo hacer con esto lo que yo quiera. Yo les puedo pagar lo que yo quiera. Esto fue lo que yo les contraté, lo que yo acordé y lo que yo les voy a pagar. ¿Por qué entonces estar así? En lugar de alegrarse porque le pagaron lo acordado, se enojaron porque los últimos recibieron la misma paga. Porque la envidia destruye la alegría. Vístase de alegría. Dios desea que su iglesia se prepare para recibir la llegada de Jesucristo nuestro Señor. Ese regreso con poder y con gloria. ¿Quién no desea ese momento? Todos deseamos ese retorno de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria, ¿verdad que sí? Amén. Yo lo espero. Yo espero ese momento. Por lo tanto, quítese la ropa sucia y póngase la vestidura resplandeciente de la vida recta. Así que nada que ver que si pantalones o falda o pendiente o largo o más corto o bañadores, nada de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se vistas de honestidad, de que te vistas de autocontrol, dominio propio, evitando los excesos, de que te vistas de pureza, de que te vistas de paz y de que te vistas de alegría. Ese es el código de vestimenta para este gran evento. Y mire lo que dice en el versículo 14. Si nos vestimos así, si nos vestimos con esas vestiduras que he mencionado, nos vestimos de Jesucristo. Estamos vestidos del mismo Jesucristo. Así que el Señor nos ayude a tener las vestiduras apropiadas. Y no es para la fecha en particular. Vístete ya, porque puede ocurrir en cualquier momento. Nos ayude el Señor a cumplir a cabalidad con ese código de vestimenta. Si tocaste el cubierto equivocado, tranquilo. Si te lo cambiaron, tranquilo. Lo importante es cumplir con ese código de vestimenta y vestirnos del Señor Jesucristo. Oramos. Grande y poderoso Dios,
Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta invitación. Gracias por los detalles que nos dejas, Señor, muy claros y muy específicos de cómo estar vestidos para ese encuentro contigo, Señor. Señor, examina nuestra vida. Quita, Señor, las ropas sucias de nosotros, Señor. Y límpianos, Señor, desde la punta del pelo hasta los pies, Señor Jesús. Límpianos, Señor, y ayúdanos a cumplir, Dios, con este código de vestimenta. Que podamos vestir como tú, Señor. Que cuando tú, Señor, regreses, nos encuentres vestidos de manera idónea, perfecta, Dios. Y que otros puedan ver en nosotros esas vestiduras resplandecientes. Que podamos, Señor, resaltar en un mundo donde está lleno de tinieblas y de oscuridad y de suciedad, Señor Jesús, que nosotros podamos tener una vestidura resplandeciente de luz y limpia, Señor Jesús. Y que caminando, Dios mío, en el mundo donde se nos puede pegar las impurezas y la suciedad, que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios mío, para rápidamente limpiarnos de toda impureza, de toda malicia, de todo tiniebla, de todo pecado, Señor, para que estemos siempre, Señor, a la estatura, Dios mío, que tú esperas de nosotros. Gracias, Dios mío, te damos por tu palabra y te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.